vamos a hablar sobre las censuras que se van a discutir en el Congreso de la República. ¿Contra quién? Contra Gustavo Adrianzén, el premier. ¿Y por qué contra él? Porque los congresistas consideran de diferentes bancadas que ha fracasado en la lucha contra la criminalidad. Y el detonante ha sido los 13 muertos en Patás. Estamos aquí con Andrés Romaña para conversar sobre este y otros temas. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Mayra? Muchas gracias. ¿Cuántas censuras formalmente se han presentado? Bueno, hasta el momento hay 2. Inicialmente se habló de 4, pero solo 2 han logrado acumular las firmas necesarias. Son de Acción Popular y de Podemos, pero ambas han sido suscritas más o menos por las mismas bancadas, ¿no? La de Acción Popular un poco más por bloques de derecha como Renovación, pero ambas se basan en el tema de la inseguridad ciudadana. Una sí es precisa con el asesinato, la masacre de 13 trabajadores mineros. La otra sí es un poco más general, pero también enfocada en el tema de la falta de liderazgo en seguridad ciudadana por parte del Premier. Ahora, tengo entendido también que hay 2 en curso que están en proceso todavía. Esas vamos a discutirlas seguramente a lo largo del transcurso de las horas, pero las que ya están formalizadas, básicamente ha sido porque la interpelación a Adrianzén no convenció. Y esta censura ya es un tirón, un jalón de orejas, diciendo, señor, no ha hecho bien su trabajo. ¿Qué tan es probable de que el señor deje el cargo? Bueno, tenemos que ver porque todo parecería que recién la próxima semana sería que se vote la censura. Hay mucha agua que va a pasar por abajo del puente, entonces puede ser que esto se enfríe, ¿no? Pero lo cierto es que la masacre de los mineros en Patás ha sido lo que ha desencadenado, ha sido la gota que ha derramado el vaso en el tema de paciencia que tiene el Congreso, ¿no? Porque en los últimos años el Congreso ha perdonado el pecado y el escándalo, ¿no? Ahora parece que perdona el pecado, pero ya está siendo un poco más restrictivo con el tema del escándalo, ¿no? Entonces hay que ver si esta indignación que ha generado este asesinato se va a mantener a lo largo de los días o puede ser que se diluye un poco con otros temas, ¿no? Pero sobre todo por la actitud del premier, ¿no? Cuando se enteró, todos nos estábamos enterando del secuestro de estos 13 trabajadores mineros, la respuesta que él dio, hasta el momento no tenemos ninguna denuncia. Claro. Entonces, esa permisencia, esa complacencia, siendo él el premier, que no tenga los canales de comunicación con la DIN y con los sistemas de inteligencia, llama mucho la atención. No, totalmente, totalmente. Y que lo haya negado públicamente en conferencia de prensa con el gabinete, eso es algo que muestra un poco cómo está el tema comunicacional en el gobierno, ¿no? Se nota una desarticulación, falta de coordinación, como tú bien lo has mencionado, entre instituciones como la inteligencia, incluso la misma policía, ¿no? Porque estas denuncias ya eran públicas, ya se sabía, incluso los propios familiares ya habían denunciado. Entonces sí fue algo muy indignante, ¿no? Que el propio premier lo niegue y días después los cuerpos sean hallados. Claro, una desconexión y falta de empatía total con los familiares de las víctimas. Pero ese no es el único tema, porque esta censura, probablemente estas 2 censuras, se vayan a discutir mañana en el Pleno. Tú dices que recién la próxima semana vamos a ver cómo se van calentando los ánimos, porque los ánimos pueden cambiar de momento a otro si es que ocurre otra noticia. Pero hay otra noticia importante y es la denuncia que ha hecho el Ministerio Público por discriminación al ministro de Educación, Morgan Quero, que en algún momento también se perfilaba como premier. Sí. Bueno, sí, esta denuncia es por unas declaraciones que él tuvo en diciembre del año pasado, saliendo de un evento, fue interrogado o entrevistado por la prensa, y él lanzó una frase muy inoportuna, desafortunada, que él dijo: los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. Y esta frase la dijo como respuesta a una pregunta sobre las víctimas de las protestas cuando inició el gobierno de la presidenta Boluarte tras el golpe de Estado del expresidente Castillo. Luego él aseguró de que no, que esa respuesta no era por esa pregunta, sino por el tema de los violadores. Pero bueno, ahí está, la indignación quedó, sus palabras también están grabadas, y la Fiscalía de la Nación ha presentado esta denuncia constitucional y lo acusa de incitación a la discriminación.
y pone como agraviados a las víctimas de las protestas sociales de 2022-2023. Y fuera de esta denuncia constitucional que hace el Ministerio Público al ministro de Educación Morgan Quero, hay también desafortunadas frases que él ha venido señalando, no solamente por las víctimas de las niñas violadas de Aguajún, porque hay que decirlo, y también otras frases desatinadas como viva el autismo. En fin, parece que fuera una suerte de ministros que están en el Estado que no tienen esa conexión con la población y mucho menos esa solidaridad. Así es. Sí, no, totalmente. Y como bien lo has dicho, no solo es Morgan Quero, bueno, él sí ha tenido una batería de frases realmente lamentables, cuestionables, pero también han habido otros ministros, el propio Santibáñez, bueno, incluso el propio Adriancén, ¿no? Y con la prensa también han sido muy duros, groseros a la vez. Pero bueno, todo esto es responsabilidad también de la presidenta. No hay que olvidar que la presidenta en pleno, cuando iba al desfile militar, bueno, insultó a una ciudadana, ¿no? Entonces, si desde la presidenta se refieren esos términos, difícilmente podemos esperar que, bueno, los ministros hagan algo distinto, ¿no? Bueno, que den el ejemplo, ¿no? Así es. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por estar con Gracias nosotros. a Pero ti, finalmente, Mayra. ya para irnos con esto, ¿qué crees que suceda con las censuras contra Gustavo Adriancén? Bueno, todo depende de que este ánimo, esta indignación del Congreso se sostenga, y también hay que ver esas salidas tramposas que pueden aplicar de que, por ejemplo, no sé, la votación que no sea presencial, que sea virtual, que sea semipresencial, y mágicamente no votan varios congresistas. Entonces, esa es una salida donde los congresistas se lavan las manos porque como no han votado en contra, simplemente no votaron, entonces creen que así no van a asumir el pasivo, ¿no? Pero ahí los ciudadanos tenemos que estar muy atentos sobre quiénes son y cómo votan. Exacto, vamos a estar muy al pendientes aquí en Perú 21 y terminamos ese segmento hablando de lo que dijo la presidenta Dina Boluarte antes de ayer, si no me equivoco, porque ayer ella trató de defender el aumento de su sueldo, diciendo los logros de su gobierno, cuando la sensación y la percepción no es así. Y antes de ayer, en el mensaje de la Nación, ella dijo que esta situación no iba a cambiar con cambios de ministros, ¿no? Sí, no, eso realmente, es más, dijo que, bueno, a Santibáñez ya lo han sacado y miren, no ha cambiado la cosa. O sea, realmente yo creo que a veces, no sé si no se da cuenta o no le importa, pero ya es un nivel de desconexión, de frivolidad que De descaro. totalmente, ¿no? Y bueno, lamentablemente desde el Congreso no estamos viendo un rol, bueno, que es un rol constitucional, el del control político, el de fiscalizar, ¿no? Y tienen la facultad de censurar al gabinete porque el gabinete es responsable de los actos políticos del presidente de la República. Entonces, bueno, estamos en esta situación. Vamos a esperar entonces, Andrés, qué es lo que sucede. Yo te agradezco tu presencia en Perú 21. Gracias a ti, Mayra. Y nosotros, desde aquí, vamos a estar muy al pendiente de qué es lo que sucede con esas dos censuras formalmente presentadas. Vamos a ver también quiénes son los ministros voceados para este cargo, si es que finalmente censuran a Gustavo Adriancén por el fracaso en la lucha contra la criminalidad. Regresamos y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.